Abelardo Gabriel de la Espriella Otero en la mira de las autoridades de los Estados Unidos. Beto Coral lo denuncia por presunta violación de la privacidad. Una denuncia penal presentada en el estado de Florida contra Abelardo Gabriel de la Espriella Otero se suma a otro de los escándalos de esa campaña. El activista y creador de contenido Beto Coral aseguró haber acudido a las autoridades estadounidenses luego de que, según afirma, fuera grabado sin autorización durante conversaciones privadas y posteriormente expuesto públicamente mediante fragmentos de esos audios divulgados en redes sociales. La denuncia, según los documentos hechos públicos por Beto Coral, fue radicada el 25 de mayo de 2026 ante el Internet Crime Complaint Center IC3. En el formulario divulgado aparece identificado como denunciado Abelardo Gabriel de la Espriella Otero, junto con información de contacto y una descripción detallada de los hechos que, según el denunciante, ocurrieron en territorio estadounidense. De acuerdo con el relato contenido en el documento, el origen de esa historia se remonta a un proceso civil iniciado en 2019 en una corte de Miami-Dade por el expresidente Álvaro Uribe Vélez contra Beto Coral. El activista sostiene que, en el marco de las negociaciones derivadas de ese litigio, sostuvo varias conversaciones privadas con Abelardo de la Espriella, quien actuaba como abogado y representante cercano del exmandatario. Uno de los puntos centrales de la denuncia es que dichas conversaciones habrían tenido un carácter estrictamente confidencial. El documento señala que ambas partes entendían que esos diálogos no podían ser grabados ni divulgados públicamente. Sin embargo, Beto Coral sostiene que esa condición fue incumplida cuando, meses después, fragmentos de esas conversaciones aparecieron publicados en redes sociales desde cuentas asociadas a la campaña del hoy candidato presidencial Abelardo de la Espriella. Suscríbete al canal Educando con la Verdad. Beto Coral, la denuncia en contra de Abelardo Gabriel de la Espriella Otero en Estados Unidos, deberá responder ante las autoridades por la violación del Estatuto 934.03 de Florida y del Estatuto 836.05. En la denuncia se aportan las pruebas correspondientes. Pero el asunto no termina allí. En la denuncia presentada ante las autoridades de Florida, Coral afirma que durante esas conversaciones recibió presiones para realizar declaraciones falsas contra el entonces senador Gustavo Bolívar y el periodista Gonzalo Guillén, ambos relacionados contradictores políticos del uribismo. El documento asegura que el activista se negó a participar en cualquier estrategia de ese tipo y que incluso aportó conversaciones posteriores en las que manifiesta expresamente su rechazo a realizar acusaciones falsas. Entre las pruebas anexadas, según explicó el propio Coral en un video difundido en sus redes sociales, se encuentran copias de documentos judiciales, el acuerdo de confidencialidad es suscrito entre las partes, registros de comunicaciones con Abelardo de la Espriella y las publicaciones en las que fueron difundidos los audios. Incluso el denunciante sostiene que la principal evidencia es la propia grabación divulgada públicamente por el hoy aspirante presidencial. El texto radicado ante las autoridades estadounidenses cita expresamente
la sección 934.03 de los Estatutos de Florida relacionada con la grabación e interpretación ilegal de comunicaciones privadas y hace referencia a otras posibles conductas contempladas en la legislación de ese estado. Coral también asegura que la difusión de esos audios desencadenó campañas de hostigamiento, ataques en redes sociales y afectaciones a su seguridad personal. Beto Coral, tal cual como lo anuncié hace 2 semanas, he denunciado penalmente al señor Abelardo Gabriel de la Espriella Otero por delinquir en el estado de Florida. Deberá responder ante las autoridades por grabación ilegal de comunicaciones y por intento de extorsión. El contenido de la denuncia está sustentado en las pruebas aportadas. Abelardo de la Espriella sabe lo que hizo y lo vamos a probar ante las autoridades. El pasado 25 de mayo presenté una denuncia penal formal ante las autoridades de los Estados Unidos en el estado de la Florida contra el señor Abelardo de la Espriella, hoy candidato presidencial de la República de Colombia, por hechos que son graves y que deben ser investigados por las autoridades competentes en el estado de la Florida. La denuncia se fundamenta en la sección 934.03 de los Estatutos de la Florida relacionada con la grabación e interceptación de comunicaciones privadas, un estado de doble consentimiento. Es delito grabar conversaciones privadas en la Florida. Y también en la sección 833.05 de los estatutos del mismo estado relacionado con la extorsión. ¿Cuáles son los hechos? Primero, fui grabado sin mi consentimiento en el marco de conversaciones privadas relacionadas con una demanda civil interpuesta por el expresidente Álvaro Uribe Vélez. Esas conversaciones ocurrieron en la Florida con el señor Abelardo de la Espriella y tenían carácter confidencial, no solamente de manera implícita por la ley, sino también de forma expresa entre ambas partes, un compromiso que no se cumple. Segundo, durante esas conversaciones existieron presiones para que yo realizase declaraciones falsas en contra del ex senador Gustavo Bolívar y el periodista Gonzalo Guillén, presiones a las cuales me negué rotundamente. Por esta razón decidí acudir ante las autoridades y poner los hechos en conocimiento de los organismos competentes. Están los documentos, están las pruebas. Entre estas se encuentra la propia grabación subida por el mismo Abelardo de la Espriella a través de una cuenta de campaña llamada de la Espriella Presidente. El único responsable de haber dicho lo que dijo, sí, doctor. También he adjuntado un pantallazo en el que me niego rotundamente a hacer declaraciones falsas en contra de estas dos personas, a lo cual el abogado, hoy candidato presidencial, se limitó a responder entendí. Serán las autoridades quienes investiguen estos hechos. Repito, el mismo Abelardo de la Espriella, a mediados del mes de mayo y en plena campaña presidencial, decidió exponer y subir estos audios. Por ende, la denuncia no es extemporánea ni responde a ningún cálculo político alguno. Sé perfectamente que esta decisión puede traerme consecuencias, sé que pueden venir represalias en mi contra, pero también creo que nadie debe estar por encima de la ley, y mucho menos alguien que aspira a la presidencia de la República de mi país. Nadie debe estar por encima de la ley y mucho menos alguien que aspira a ocupar la presidencia de la República de mi país, afirmó Coral al hacer pública la denuncia. En el mismo pronunciamiento aseguró que conoce los riesgos personales y políticos de enfrentar a una figura con poder económico y mediático, pero insistió en que corresponde a las autoridades estadounidenses establecer si existieron o no responsables. La controversia adquirió una dimensión aún mayor porque ocurre en plena campaña presidencial. Durante los últimos meses, Abelardo Gabriel de la Espriella Otero ha construido buena parte de su discurso alrededor de la defensa de la legalidad, el orden y el respeto por las instituciones. Precisamente por eso, para muchos sectores políticos y usuarios en redes sociales resulta contradictorio que ahora
enfrente una denuncia internacional relacionada con la presunta vulneración de la privacidad de una conversación. Gonzalo Guillén, en su insaciable proceder criminal, Abelardo Gabriel de la Espriella Otero constriñó a Beto Coral para que fuera a inventar cargos contra Gustavo Bolívar y yo, con el objeto de judicializarnos en Estados Unidos suciamente con montajes fraudulentos y mentiras. Así es, y ha sido siempre ese criminal gringo asqueroso que ahora quiere llegar a la presidencia para saquear al país y asesinarnos a quienes nos tiene en la mira. Abelardo de la Espriella, octubre 7 de 2024. Hola Abelardo, ante todo gracias por permitirme evitar todo esto. He hecho todo lo que me has pedido, pero no voy a nombrar a ningún tercero, ni mucho menos decir que fui llevado, obligado o que me instigaron para decir que lo que decía. Yo asumo mi responsabilidad por mis declaraciones y mis publicaciones. Sería de mi parte mentir y traicionar, y por más que los demás me hayan dejado solo, no seré igual a ellos. Abelardo de la Espriella responde: entendido. Hasta el momento, lo que existe es una denuncia formal y unos documentos divulgados por el propio Beto Coral. No se trata de una condena ni de una decisión judicial definitiva, y serán las autoridades competentes en Estados Unidos las encargadas de determinar el alcance de los hechos y la eventual existencia de responsabilidades legales. Sin embargo, el impacto político ya está sobre la mesa. La aparición de una actuación formal en territorio estadounidense, acompañada de documentos, capturas y una explicación detallada de los hechos, ha abierto un nuevo frente de cuestionamientos para la campaña de Abelardo de la Espriella, que se suma, entre otros, a denuncias o condenas a personas cercanas a la campaña. Amigas y amigos, hagamos crecer juntos este canal, Educando con la Verdad. Dale me gusta, deje tus comentarios. Abrazos para todos. Adiós.